Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Gracias, Jesús Adrián. Denle un agradecimiento a Jesús Adrián Romero. Nuestro Señor Jesucristo ha hecho una exposición clara y precisa de la ley y los profetas. Ha declarado una serie de leyes morales y espirituales bajo las cuales tú y yo debemos vivir cada día de nuestras vidas. Ahora, nuestro Señor Jesucristo termina recalcando la importancia de llevar a la práctica todos estos principios que nos dio desde el principio, para que así tú y yo podamos disfrutar de las consecuencias de poder obedecerle a Él. Oír y hacer son dos acciones que nos llevan a la trascendencia con Él. Sin duda alguna, el Sermón del Monte es la predicación más sublime jamás expresada de los labios de un ser humano. Aquí vemos los rasgos y atributos de todos los creyentes, así como la naturaleza del reino del Señor Jesucristo, el que vino a establecer en este lugar. Y concretamente, en este capítulo 7, que es el que vamos a ver el día de hoy, el final del capítulo 7, Jesús nos quiere transmitir la parte práctica de este sermón, la aplicación para poder llevar a cabo todos los principios bíblicos que Él ha expuesto desde el principio, desde el capítulo 5 hasta este momento, en donde nos ubica a ti y a mí en nuestro papel de actores de esta divina comedia que se llama vida. Y te quiero decir que este Sermón del Monte representa para ti, para mí, ese GPS que te ubica a ti de verdad en un lugar específico. ¿Se acuerda cuando usted manda por WhatsApp su ubicación en tiempo real? Bueno, pues este Sermón del Monte es ese GPS que te va a ubicar a ti en un punto específico de tu vida. Una de dos: o estás en el camino ancho que te conduce a la perdición, o estás en el camino angosto que te conduce a la vida. Este Sermón del Monte te va a ubicar exactamente en donde tú te encuentras y te va a dar una oportunidad. Si tú te encuentras en el camino ancho, es como cuando tú vas, ¿verdad?, y estás buscando un domicilio y resulta que te perdiste. ¿Qué tienes que hacer?
Tienes que reprogramar otra vez el GPS y decirle, ¿sabes qué? No, esta puerta, yo te puse ahí una puerta, pero no es la ancha, es la angosta. Así que este sermón del monte, ¿verdad?, te va a ubicar en el lugar a donde tú tienes que ir. Tal vez ahora ya no va a ser una carretera de 4 carriles. Ahora cuando tú lo reprogramas te dice, tienes que ir por acá. A lo mejor es terracería, a lo mejor va a ser un camino con muchas curvas y con muchos obstáculos, pero ese es el camino que lleva a la vida. El maestro no quiere que su palabra y sus enseñanzas caigan en saco roto, sino que haya una transformación real y genuina de quien hagan suyas todas esas enseñanzas que Él nos ha dado. Porque te quiero decir algo, su palabra es viva, nos da vida, esa palabra nos da energía y esa palabra nos da poder. Podemos observar que en este sermón del monte empieza con la bienaventuranza de los pobres en espíritu. ¿Se acuerdan que Él dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de la tierra? Él hablaba de su necesidad, una necesidad de una dádiva, una necesidad de que tú y yo tenemos que reconocer nuestra pobreza de espíritu para poder saber que necesitamos su dádiva, esa dádiva que viene de lo alto y que es perfecta. Y al finalizar, Él termina con la ruina de un orgulloso, del insensato, del desobediente, del sordo, del distraído, de quien confía únicamente en sí mismo. Por ello, el fin de este largo sermón es que tú, querido hermano, querida hermana, sepas tu destino. Con un resultado que uno elige, nadie puede elegir por ti. La elección es solamente tuya y tú eliges la vida o eliges la muerte. ¿Eliges la justicia con los que creen y obedecen o eliges la ruina, los que no obedecen aunque creen que crean? ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos? Hay gente que cree, pero realmente no cree. Veamos los versículos de la predicación de hoy, con los que el Señor Jesucristo acaba y finaliza el gran sermón del monte, y que he titulado este día, como está ahí en la pantalla, 2 cimientos y un mejor destino. Espero que lo puedan ver, y si no, abra su Biblia. Si alguien necesita una Biblia, con todo gusto se la podemos prestar. Solo levante su mano y con todo gusto se las prestamos. A ver, les pido. Y vamos a estar leyendo Mateo capítulo 7 y estaremos leyendo los versículos del 24 al 29. ¿Alguien más necesita Biblia? Levante su mano si alguien necesita. A ver, acá y allá también necesitaban otra. Acá don Jesús, si es tan amable, levante su mano bien para que las vean. ¿Quién más necesita Biblia? ¿Alguien más? Ok. Muy bien. No sé si la alcancen a ver, la letra es pequeña, pero bueno, yo se las voy a leer, y aparte quisiera que la tuvieran ahí para que fuéramos meditando en esta palabra. Dice Mateo 7 del 24 al 29. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, tome en consideración estos 2 verbos, oír y hacer. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En esta parábola, hermanos, observamos que hay 2 personajes, hay 2 hombres diferentes, hay 2 casas y 2 construcciones diferentes.
El cimiento es aquello que normalmente no se ve. El cimiento es aquello a lo cual algunos no dan tanta importancia, pero que a la larga siempre es muy importante. Y si no, simplemente recuerda lo que pasó con los 2 terremotos que ha tenido nuestro país. La palabra de Dios aquí da por hecho las cosas que a todos y a cada uno de nosotros nos van a suceder en algún momento de nuestras vidas. ¿Sabes qué? Nos va a llover, sí, nos va a llover, van a venir ríos y van a soplar vientos contra tu casa, donde se va a ver cuál es tu cimiento, de qué manera tú edificaste, cuál es tu base, qué soporta tu vida, de qué madera tú estás hecho. De los 2 tipos de personas de los que habla el pasaje después de que recorrieron un largo camino desde las bienaventuranzas hasta este pasaje, en donde termina este maravilloso sermón del monte, una de ellas construyó su casa sobre la arena. La palabra arena tiene un significado muy profundo. Quiere decir innumerable, vasto, amplio, pero también quiere decir inestable. Gente que tiene como cimiento lo que cree que le va a alcanzar. Y seguramente tú conoces a muchos. Esto es, ellos dicen, tengo mi conocimiento, tengo a mi familia, tengo mis recursos, mi trayectoria, sus contactos, y dicen, no tengo miedo de lo que pueda pasar porque lo tengo todo, no me falta nada. Tengo mis estudios, soy el doctor fulano, soy el ingeniero, soy el licenciado tal, etcétera, etcétera. Tengo dinero, soy amigo de políticos. El director de tal empresa es mi amigo y esto me da seguridad. En contraste, también hay gente que también ha edificado sobre la arena, pero esa persona ha edificado su vida en la queja, en el pesar, en los problemas. Construyen todo en base a sus desilusiones, a esa derrota que ellos sienten en los momentos difíciles que están viviendo o que han pasado, en especial, queridos hermanos, en esta pandemia que ya tenemos 2 años y que le ha quitado la vida incluso a muchos queridos hermanos, amados profundamente por nosotros. Y muchas personas se quedaron ahí, edificando sobre la arena, sobre la queja. Hoy estábamos viendo esta mañana en nuestra clase la actitud. ¿Cuál es la actitud que tú estás llevando ahorita para poder enfrentar esta pandemia que tú estás viviendo? El que tiene su cimiento sobre la arena se siente impotente en ciertos momentos porque ya no sabe qué hacer, no sabe a quién recurrir. Pero hay algo, van a venir lluvias a tu vida. El que tiene su cimiento sobre la arena es el que cae con la lluvia. ¿Por qué? Porque termina mojándose, porque se cae de su supuesta estabilidad, la que veíamos hace un momento. La arena se convierte en esa arena movediza y la persona se va a mojar. No puede resistir la lluvia, esa lluvia de tentaciones que el mundo ofrece, ¿sí? No resiste a la lluvia de propuestas inconvenientes. No logró escuchar al Señor cuando le dijo no hagas tesoros en la tierra y no hizo caso. Porque sigue, como decíamos así chuscamente, en el equipo de los areneros. Pero también hay algo, van a venir ríos. El que tiene su cimiento sobre la arena es el que se va donde lo lleva la corriente. Es arrastrado, como lo hemos dicho en ese dicho mexicano, como ese camarón que se duerme y se lo lleva a la corriente. ¿Por qué? Por hacer lo que la mayoría hace. Hace lo mismo que hacen los de su clase en el estudio, los del trabajo, en el grupo de WhatsApp, en todas las redes sociales en donde está, pues con toda esa corriente de mentiras, de pensamiento y de filosofías del mundo, queda influenciado. Y dice, seguí haciendo estas cosas porque la mayoría lo hace. Entonces está él siguiendo las corrientes del mundo. Así que como todos lo hacen, esta persona termina su matrimonio, termina con su trabajo, termina con su salud. ¿Por qué? Porque cae en las adicciones, cae en la glotonería y también, lo más triste de todo esto,
es que termina con su relación con Dios. El que se deja llevar por la corriente, pues termina donde la corriente lo lleva. Y yo les digo, ¿lo va a llevar a dónde? A la puerta ancha, en medio de toda la basura. ¿No escucharon que el camino espacioso es el que lleva a la perdición? Y el Señor Jesucristo dijo, y muchos son los que andan por él. También te quiero decir algo, van a venir vientos. El que edifica sobre la arena va donde lo lleva el viento, pues no está arraigado, es decir, a cualquier parte que nadie sabe. No termina en el lugar donde él quería ir. ¿Por qué? Porque se lo llevó el viento. Si tu cimiento es sobre la arena, pues el viento te va a llevar por todos lados. Son esas personas que se cambian continuamente de iglesia. Esas personas que fácilmente se dejan llevar. ¿Y saben por qué se cambian de iglesia? Porque no quieren dejarse formar, no quieren un compromiso, no quieren servir. Y yo te digo, ten mucho cuidado, no te dejes llevar por los vientos que siguen soplando por ahí. Ahora veamos el otro tipo de persona. El hombre que puso su casa, eso es su vida, sobre la roca. ¿Cuál es el significado espiritual de roca? Bueno, el significado espiritual de roca es firmeza, es seguridad. Cristo es la roca eterna. Cristo es nuestro lugar de refugio. Simplemente son aquellos que no van a caer. Esa lluvia de tentaciones viene, sí, va a venir, pero tienen firmeza y tienen la plena seguridad de que algo temporal no puede ser comparable con lo que es eterno. Los que tienen su cimiento en la roca saben que luchan la mayoría de las veces contra las corrientes de este mundo. ¿Por qué? Porque esta no es nuestra casa. Estamos aquí de paso. Batallamos con los deseos de la carne, batallamos con los deseos de los ojos y batallamos también con la vanagloria de la vida. Pero hay algo que nos diferencia. Tenemos una convicción, tú y yo. Sabemos que al final siempre la victoria será nuestra, porque Cristo está de nuestro lado. Los que tienen su cimiento en la roca tienen firmeza y seguridad porque los vientos pueden soplar, pero ellos saben que su Dios no ha cambiado ni va a cambiar en el futuro. Por eso es que los vientos que puedan venir y puedan llegar a nuestras vidas no nos van a mover. El que tiene su cimiento en la roca puso en su base a Cristo, que es la roca eterna. Entonces siempre va a tener a quién recurrir, a quién ir corriendo en los momentos más difíciles. Por eso tú, querido hermano, te tienes que preguntar a quién estás acudiendo en tus momentos más difíciles de tu vida. ¿Quién es tu roca? ¿Quién es tu lugar de refugio? El que tiene su cimiento en la roca la puso ahí porque sabe que este es un lugar de refugio. Y no solo eso, su casa se va a convertir en un lugar de refugio también para otros. Ese es nuestro gran desafío como creyentes el día de hoy, la obediencia a Cristo. Es simplemente el que cree a Cristo, le obedece. Pero hay algo muy importante que tú tienes que entender. ¿Qué tipo de obediencia es con la que tú le estás obedeciendo al Señor Jesucristo? ¿Es una obediencia sincera que honra, agrada, glorifica a Dios, reconociendo lo que Él ha hecho por ti? Y lo que ha hecho por ti y por mí es que ha perdonado todos nuestros pecados, los pasados, los presentes, pero también ha perdonado los pecados futuros. Así que el creyente verdadero y genuino desea hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Por amor a Él, no porque sea una obligación coercitiva. El mismo Señor Jesucristo nos lo dice y nos lo manda. Por favor, pon la siguiente. Vamos a Juan 14:15. Si usted quiere, lo puede buscar ahí en su Biblia. Son dos pasajes muy cortos que nos ilustran lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Juan 14:15. Mira lo que dice esta hermosa palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La condición que el Señor Jesucristo está poniendo para saber que le amamos es que tenemos que guardar sus mandamientos. Y a lo mejor, ¿verdad? Tú te preguntas, ¿cuáles mandamientos?
¿Cuáles son esos mandamientos que yo tengo que guardar? Pues te quiero decir, querido hermano, los mandamientos que tú tienes que guardar son los que el Señor Jesucristo estableció en este precioso sermón del monte. Ahí están sus mandamientos. Dice Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada. Así que hay otra cosa que el Señor Jesucristo dice: el que me ama, guarda mi palabra. ¿Qué tanto estás tú guardando la palabra del Señor? Porque Él hace una promesa maravillosa. Dice aquí, vendremos a Él y haremos morada con Él. Una de las esperanzas más grandes de los creyentes, queridos hermanos, es que un día tú y yo estaremos juntos, pero no en este lugar. Este lugar es de paso, somos peregrinos en esta tierra. Estaremos allá con el Señor Jesucristo por toda la eternidad. Así que por eso es que nosotros obedecemos su palabra. ¿Cuál palabra? Ya les dije, una de ellas es el Sermón del Monte y otro el Manual del Maestro, la Biblia, nuestra única regla de fe y conducta. Pero hay algo que tú y yo debemos de tomar en cuenta. De repente ocurre algo y seguramente lo has vivido continuamente. Descubres que al igual que en el apóstol Pablo, pues resulta que las cosas no te están funcionando como tú quisieras. Y comienza una lucha encarnizada. ¿Contra quién? Contra tu propia carne. Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Pero el mismo Pablo reconoce que hay una lucha espiritual dentro de él que cada uno de los creyentes también vamos a estar viviendo continuamente. Acompáñame a Romanos 7:20, por favor. Romanos 7:20 y 21. Aparece ahí en la pantalla, pero si puedes buscarlo en tu Biblia, está bien. Romanos 7:20, 21. Esta parte que obviamente no puedo tocar todo el capítulo 7, que es un capítulo sumamente aleccionador. Pero quiero nada más tocar estos dos versículos. Imagínense el apóstol Pablo. Yo creo que uno de los mejores discípulos que tuvo el Señor Jesucristo, aunque no anduvo con Él, pero Él lo eligió, dice lo siguiente: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. A veces, hermanos, hacemos cosas que no deberíamos de hacer. A veces decimos cosas que no deberíamos de decir. Y a veces no nos damos cuenta, pero salen. Y salen por una razón. Dice la palabra de Dios que el mal está en nosotros. Así que por esas razones que tú y yo tenemos que tener una dependencia total del Señor Jesucristo. Este mal nos arrastra como una corriente de agua a pecar, a desobedecer a Dios. Por eso te quiero decir algo muy importante que tal vez te va a parecer un poco extraño. Pero si sufres esta lucha interna, es bueno. Créeme que es bueno, porque todos la hemos sufrido en algún momento de nuestras vidas. Porque te quiero decir que finalmente el que no le está sufriendo es porque nunca fue transformado y nunca fue regenerado. Todos estamos pasando por una situación difícil. Así que en esta parábola Jesús ilustra a los falsos creyentes y el peligro que eso conlleva. Por eso, esta palabra nos dice que necesitamos a veces tú y yo autoexaminarnos. ¿Cómo está tu vida, hermano? ¿Cómo está tu vida, hermana? Porque sería un poquito absurdo pensar que este Sermón del Monte solamente fue para los fariseos religiosos de aquella época, para los fariseos legalistas. Jesús no está comparando, queridos hermanos, a un cristiano de un inconverso. No. El Señor Jesucristo está comparando a dos cristianos, a dos hombres que dicen ser cristianos, que dicen profesar su fe en Cristo para la salvación de su alma, pero que son opuestos.
Lo primero que nos llama la atención es que hay 3 similitudes que hay entre estos 2 hombres, los que vimos construyendo su casa ahí en la caricatura. La primera consideración que tú y yo tenemos que tener es que ambos escucharon la palabra del Señor a lo largo de todo el Sermón del Monte, desde el principio hasta el final. Escucharon sus advertencias, escucharon sus promesas, escucharon lo que Él les dijo. El primero oye la palabra, la recibe, la escucha con atención, la atesora, pero hace algo, la pone en práctica. Y la Biblia lo llama como un hacedor de la palabra de Dios. El segundo también escuchó a Cristo, acepta con ilusión y con alegría su palabra, tal vez asiste a los cultos y levanta las manos y tal vez también pasa a doblar sus rodillas para orar, pero no pone por obra la palabra de Dios. Es un mero oidor de la palabra. Vive conforme a sí mismo. Es el rey de su propia vida. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que entender con claridad que el hecho de venir aquí, eso no te hace salvo ni te hace santo. Cada uno de nosotros tenemos que poner por obra la palabra del Señor. ¿Construir sobre la roca o construir sobre la arena? Eso es lo que va a marcar nuestra eternidad. Y el apóstol Juan nos lo advierte. Ponme la siguiente, por favor. Vamos a Juan 3:36. Juan 3:36 dice así su palabra: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. 2 tipos de creyentes, ambos son congregantes de la iglesia, ambos dicen tener fe en Cristo para salvación, pero vemos 2 vidas diferentes y también podemos ver 2 finales diferentes. Queridos hermanos, no es lo mismo creer en la Biblia que vivir la Biblia. Hay una gran diferencia. No basta con creer, creer no es suficiente, tú tienes que vivir la Biblia. ¿Por qué? Porque finalmente Santiago escribió que los demonios también creen y tiemblan. Y eso no los hizo salvos. Segunda consideración que quiero que tomemos esta mañana. Ambos edifican una construcción y obviamente, ¿verdad? Estamos hablando de la construcción de tu vida. Tu casa eres tú. El mismo Pablo dice que nuestra casa de campaña se va a ir deteriorando con el tiempo, pero que Dios está construyendo una que nos va a durar por toda la vida. Ambos edifican una construcción, una casa, y tal vez no haya mucha diferencia entre las 2 casas. Eran casi iguales, ustedes las vieron, salvo por algo que quizá, si nosotros lo vemos en construcción, no se aprecia. Algo que está debajo de la tierra, pero que es lo más importante, ya que es lo que le da solidez a esa casa, le da sostenimiento, le da base y le da apoyo. Es el cimiento. Es ese cimiento donde soportamos nuestra casa. Uno de ellos quería que su casa durara, pero el otro quería que su casa luciera. Una gran diferencia. Mientras uno buscaba la consistencia, el otro buscaba la apariencia. Hace muchos años les platiqué acerca de una ilustración que nos dio un misionero que había ido a África, en donde este misionero, hijo de cuna cristiana, hijo de gente de verdad muy apegada a la Biblia, a la iglesia, dice que cuando él era chico tenía una hermana y esa hermana, cuando ellos eran pequeños, ¿verdad? Una vez su padre le dio un regalo muy suntuoso a su mamá, porque dice que cada vez que iban a
a una plaza, la mamá veía una vajilla ahí en la plaza, ¿no? La veía así y siempre que iban a esa plaza se acercaba a ver la vajilla. Y la señora quería esa vajilla, tenía el deseo de tener esa vajilla. Así que un día el esposo le fue bien económicamente y era ya casi a punto de ser su cumpleaños, en donde precisamente este hombre le compra la vajilla a su esposa, esa vajilla que tanto anhelaba. Así que llega la vajilla a su casa en una caja grande, ¿verdad? Y finalmente la saca, la lava, la empieza a poner ahí en el lugar, ahí en el trinchador, para que la vajilla se viera bonita. ¿Y qué creen que hicieron? Para poder, ¿verdad?, celebrar, invitaron al pastor. Escuchen, hermanos, invitaron al pastor a la cena, porque era una cena muy especial. Entonces te quiero decir que después de la cena, después de que cenaron muy rico y celebraron el cumpleaños de la señora, pues los dos chicos se pusieron a lavar los trastes. Y en ese ínter de estar lavando los trastes, pues resulta que se pusieron a jugar. Y cuando estaban lavando una de las tazas, pues resulta que por estar jugando y la taza estaba enjabonada, ¿verdad?, la taza brincó. Pero esa taza, cuando brincó, resulta que estaba a punto de caer al suelo. Y este muchacho, ¿verdad?, así como de esos porteros que se avientan, pues alcanzó a correr para poder tomar la taza, pero la taza golpeó en la orilla del fregadero y le hizo una fisura. Y no se notaba mucho, pero tenía una fisura. Así que pues ya el pastor se fue y al final pues tuvieron que decirle a su mamá la travesura que ellos hicieron. Y la mamá les dijo: ay, qué pena, mi vajilla nueva, ¿no?, ya quedó incompleta. Pero está bien, dice, no la vamos a tirar, vamos a dejarla ahí junto con las otras tazas. Así que ahí estaba la taza, igualita a las otras, pero resulta que cuando le echaban líquido, el líquido se salía. Se veían igual, ambas, pero no eran iguales. Una taza no servía y la otra sí. Así que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que ver nuestra vida. ¿Qué clase de taza soy? ¿Una taza que sirve o una taza que no sirve? Se ven igualitas, como las dos casas que vimos en la caricatura. Se veían iguales, pero una tenía cimiento. Una estaba fundada sobre la roca que es Cristo. Uno puso su confianza genuina en el Señor Jesucristo, su obra redentora de gracia, y además, te quiero decir, agradó a Dios al cumplir su voluntad. Le glorificó en todo. El otro deseó edificar más rápido, con una vida de apariencia religiosa, una vida de esfuerzos, de obras, de méritos propios, porque las dos casas, al igual que las dos tazas, se veían idénticas, pero tenían una gran diferencia. Y en el Evangelio de Lucas nos abre un panorama más amplio para poder entender profundamente lo que estamos viendo en este pasaje. Quiero que vayamos al pasaje paralelo, porque te quiero decir que este mismo pasaje también lo está diciendo Lucas en Lucas 6:46. Lucas 6:46. Y vamos a leer Lucas 6 del 46 al 49 para que tú puedas observar las pequeñas diferencias pero profundas que existen entre un pasaje y el otro. Lucas 6:46. Dice así la palabra de Dios: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre, ¿sí?, que al edificar una casa, cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no lo hizo, semejante a un hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande
la ruina. Es la diferencia que existe, que el prudente primero halló la roca, después dice la palabra que cavó y ahondó sobre ella, edificó en él. Te quiero decir, querido hermano, que es lo mismo que nosotros hacemos los miércoles por la noche. A muchos de mis hermanos a mí me motiva muchísimo al escucharlos decir que les gusta más la clase del miércoles que la predicación del domingo. Les digo, pues qué bueno. ¿Por qué? Porque los miércoles cavamos y ahondamos en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder seguir conociendo al Señor Jesucristo y para poder creer que ese conocimiento va a transformar nuestras vidas. Y no somos muchos, de verdad, pero te quiero decir, estamos cavando, estamos buscando la voluntad de Dios. El segundo constructor se ahorró la dura y difícil tarea de cavar y ahondar y optó por una solución más sencilla y agradable a su carne. Construyó en la superficie sin cimientos. Lucas dice que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento. Y ahora viene ese punto de inflexión para ambos, donde se supone, ¿verdad? O más bien, donde verdaderamente, como era cada uno de los fundamentos de cada uno de ellos, pues viene una prueba para saber qué tipo de casa estás construyendo. Y es curioso que ambos recibieron las mismas pruebas. La Biblia dice que son 3 pruebas diferentes: la lluvia, el río y el viento. Y al igual que hay 3 enemigos tuyos, enemigos que los vas a tener a lo largo de tu vida, te voy a decir cuáles son: el mundo, la carne y el diablo. Esos son los 3 enemigos con los cuales tú vas a estar batallando a lo largo de tu vida. 2 son externos, el mundo y el diablo, pero el otro es interno. Es una lucha personal, encarnizada, porque es una lucha contra tu propia carne. Estos 3 enemigos nos llevan a las tentaciones, a las aflicciones, a las situaciones tensas de estrés, de tristeza, depresiones, de vanagloria de la vida. Tu fe, querido hermano, querida hermana, tarde o temprano será puesta a prueba, quieras o no. Tarde o temprano va a ser puesta a prueba. La palabra lo da por hecho, y así será. Para que entiendas que a quien tú tienes que glorificar no es a ti mismo, es al Señor. Y para hacerte entender y poder ver qué clase de fe tienes tú. Necesitas esta mañana entender si tu fe es genuina o es pirata. Porque yo a veces pienso, no vaya a ser que los chinos, ¿verdad?, ya estén imitando la fe genuina y te la estén vendiendo barata ahí en el tianguis, como la taza, que se ven iguales, pero no funcionan igual. No duran, no perduran, son desechables. Si tú, querido hermano, no edificas en la roca, si no colocas tu fe en la persona y en la obra de Cristo, y desde ahí comienzas a edificar y empiezas a crecer cavando y ahondando, cuando llueva te vas a mojar. Cuando vengan los ríos vas a ser arrastrado por las corrientes, y cuando vengan vientos serás empujado y llevado por ellos. Ahora, ¿cómo sabes si tu fe es genuina o pirata? Bueno, pues es simple. La palabra de Dios tiene la respuesta. Acompáñame a 2 de Corintios 13:5. Velo en la pantalla porque lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Aquí está en la pantalla. Léalo junto conmigo. ¿Cómo sabes si tu fe es genuina o pirata? Ahí te va. Dice la palabra de Dios: examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos, sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina.
Ahí está la clave. La pregunta es si Cristo está en ti. Porque a veces, hermanos, el mundo nos ha vendido la idea de que tenemos que tener fe en nosotros mismos. Y dicen, tú eres el arquitecto de tu propio destino, tú puedes tener lo que tú quieras. Pero aquí la palabra de Dios dice que para poder tener una fe genuina, necesitas autoexaminarte para poder saber si Cristo está en ti. Y si no, es una fe pirata. Concluyo diciendo que vivimos en una cultura donde todos quieren ser libres, expresando cada uno su punto de vista sobre el bien y sobre el mal. Pero Dios nos ha entregado su santa palabra por medio de los labios de nuestro Señor Jesucristo en este preciosísimo sermón del monte, que te quiero decir que comenzamos a predicarlo el 21 de febrero. Y hoy, en octubre, después de 9 meses, estamos terminando. Necesitamos saber si esta palabra del sermón del monte fue bueno para ti. Por eso no es suficiente con oír la palabra, sino lo importante es que la pongas en práctica. La decisión, querido hermano, es tuya, solamente tuya. Los últimos 2 versículos del sermón describen el carácter de Cristo. Dice Mateo 7, 28 y 29, ahí está en la pantalla, dice: y cuando terminó Jesús, estas, le pondría yo, preciosas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La pregunta, querido hermano, es si Cristo tiene autoridad sobre ti, si la palabra de Dios que has escuchado el día de hoy tiene autoridad sobre ti. Porque si tú sales y no hiciste nada con tu vida, entonces sigues edificando sobre la arena. La palabra de Dios tiene que cambiarnos, tiene que transformarnos, tiene que darnos energía, tiene que darnos poder para poder seguir adelante en un mundo caído, en donde te ofrece toda clase de cosas que te desvían del camino. La autoridad de Cristo tiene un propósito: que le obedezcas, que permanezcas firme ante los embates de este mundo caído en el cual todavía hoy tú y yo seguimos viviendo. La construcción de tu vida puede tener 2 fundamentos: uno fuerte y profundo que te protegerá de la lluvia, de las inundaciones, de los vientos, y otro que no tiene fuerza ni tiene poder. Solo hay una sola persona en el mundo, en la historia de la humanidad, que es el reflejo perfecto de cada palabra que se pronunció en este sermón, y es nuestro Señor, es nuestro Salvador Jesús. Él es nuestro fundamento sólido, Él es nuestra roca eterna, nuestro refugio. Yo te digo esta mañana, edifica sobre la roca y vas a estar seguro, vas a estar segura de que la lluvia de tentaciones, de los ríos de información que forman corrientes filosóficas de este mundo, que tratarán de cambiar tus pensamientos, vendrán vientos de doctrinas que tratarán de confundirte una y otra vez, porque es una realidad. Satanás está vivo y va a seguir tratando de hurtarte la palabra, esa palabra verdadera. Va a querer matar tus genuinos anhelos, tus ilusiones de servir al Señor, y Él está presto para destruir tu vida, para destruir a tu familia, para destruir a tu iglesia. Pero si tu vida, querido hermano, querida hermana, está fundada sobre la roca, no habrá absolutamente nada que te pueda dañar. Yo te digo, permanece en Él y sé ese hombre prudente del que habla la palabra de Dios y no el insensato. Inclina tu rostro un momento y vamos a orar. Buen Padre Celestial, Señor, te alabamos y te glorificamos. Te damos tantas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, y porque nos has permitido el día de hoy llegar al final de este hermoso sermón del monte. Gracias por tu palabra, Señor,
Y gracias por todos aquellos que pusieron atención a ella, porque sabemos que lo que tú quieres de nuestras vidas es que seamos bienaventurados, que quiere decir ser doblemente felices. Ayúdanos, Padre, a poderlo entender, pero tú pusiste varias condiciones que tenemos que practicar para poder recibir esas bienaventuranzas y hacerlas nuestras a lo largo de nuestras vidas. Ayúdanos a entender, Señor, que las cosas materiales, los tesoros en la tierra no nos van a dar la felicidad. Que podamos entender, Señor, que no debemos ser solamente oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma. Ayúdanos a entender, Padre, sobre qué estamos fundando nuestras vidas. Si estamos fundándolas sobre la tierra, sobre la arena, o realmente tú, Padre bendito, eres nuestra roca eterna, nuestra roca de salvación, nuestro refugio. Hoy te doy gracias, Señor, por todos aquellos que escucharon tu palabra. Y yo te pido, Señor, que toques su mente, que toques su corazón, para que ellos hagan los cambios que tengan que hacer. Como lo veíamos esta mañana, tal vez necesitamos cambiar nuestra actitud espiritual hacia ti, para ponerte a ti, Señor, en el primer lugar de nuestras vidas. Bendice, Señor, tu palabra en el corazón de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que hoy escucharon esta palabra. Y si tu voluntad es que esta palabra, Señor, pueda ser extendida hacia otros lugares, hacia otros oídos, para que también ellos puedan entender en dónde están parados, cuál es el cimiento sobre el cual están edificando sus vidas. Te damos gracias, Padre, en el bendito nombre de Jesús oramos a ti. Tuya sea la gloria y la honra por todos los siglos. Amén y amén.